televidentes, bienvenidos a esta nueva edición de Café Cinar. Hoy lunes 13 de enero con amplia información ya en lo que es estas últimas 3 semanas de cara a las elecciones y a esta decisión que tendrá que tomar el país con la elección del nuevo presidente de la República. Me acompaña esta mañana a través de Radio Nacional también en 101.5 FM y www.cinar.go.cr. Y nuestra compañera Diana Vázquez se encuentra también en lo que es Cinar Digital. Diana, buenos días. ¿Qué tal, Luis Carlos? Muy buenos días y buenos días a todos nuestros amigos televidentes que nos siguen a través de Canal 13 y también a través de cinar.go.cr y Radio Nacional 101.5 FM. El día de hoy acompañados de algunos de los candidatos a la presidencia de la República, y usted puede hacerle sus consultas a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook Cinar Canal 13 y también en el Twitter @Cinar13 con el hashtag Café Cinar. Comuníquese con nosotros e infórmese para que tome la mejor decisión este 2 de febrero. Muchas gracias, Diana. Bueno, invitarles a todos para que participen. Recuerden que en estos días ha tomado gran relevancia lo que han sido las redes sociales, y también queremos presentar a nuestros 2 invitados de hoy, de los que han llegado. Tenemos 3 para el día de hoy, pero nos acompañan el doctor don Walter Muñoz y también don Héctor Monester. Buenos días, don Walter. Buen día, Luis Carlos. Buen día, Diana. Buen día a todos los estimables televidentes y gracias por la invitación a este programa. Don Héctor, buenos días. Igualmente, buenos días y gracias por la invitación. Sí. Bueno, agradecerles, y también estamos esta mañana, como les decíamos, a través de las redes sociales. Y bueno, básicamente antes de iniciar, tal vez, don Héctor, empezamos con usted. También le recordamos que hemos invitado a don José Manuel Echandi, sin embargo, no ha llegado aún. ¿Cómo se preparan, en este caso, Partido de los Trabajadores, don Héctor, ya 3 semanas de lo que va a ser esta recta final, y lo que ha sido también un poco el mensaje que han llevado y que han fortalecido en eso? Bueno, gracias, Luis Carlos. Nosotros nos preparamos y creemos que estamos haciendo un trabajo muy satisfactorio para nuestros objetivos, ¿no? Sin embargo, quiero nada más acotar, Luis Carlos, que lo hacemos como creemos que lo están haciendo otros partidos, en condiciones muy desiguales por el tratamiento antidemocrático que se le está dando al cierre de la campaña. Bueno, generalmente a toda la campaña, pero al cierre especialmente, en donde prácticamente al pueblo de Costa Rica y a los trabajadores costarricenses se les está presentando una opción como que si solo 5 partidos hubiesen en este país. Dicho esto, Luis Carlos, nosotros sí hemos venido haciendo un trabajo muy sistemático, muy focalizado en los sectores obreros, populares, campesinos, en las fincas, en las fábricas, en las zonas francas, en las barriadas populares, y en ese sentido a nosotros nos ha ido bastante bien, y hemos concentrado estos últimos días, estas últimas semanas, en un llamado muy básico, digamos, a todos los trabajadores y al pueblo de Costa Rica, diciéndole algo muy sencillo: que no vote por patronos, que vote por trabajadores, que los empresarios han gobernado este país durante décadas, que ya basta de que los empresarios sigan gobernando, y que para nosotros la necesidad de que los trabajadores tengan su propia organización política, su propio partido, debería reflejarse, ojalá, en las próximas elecciones del 2 de febrero, con el voto al Partido de los Trabajadores de cara a un gobierno de los trabajadores. Don Walter, bueno, usted que ya tiene también experiencia en este punto, imagino que también tiene sentimiento, don Héctor, en esta parte de la participación y en esta última recta, que como lo dice don Héctor, se ha cerrado casi a 5 candidatos de 13. Bueno, efectivamente, el Partido de Integración Nacional es uno de los que ha luchado por la democracia electoral, y esta elección no es diferente a las anteriores. Se han empeñado en decirle al país que solamente hay algunos candidatos, aunque el Tribunal Supremo de Elecciones exige los mismos requisitos y los mismos compromisos que tienen todos los candidatos para poder participar. Y nosotros hemos venido hablando ya tenemos un amparo constitucional que en los próximos días dirá si todos los candidatos deben ir a los debates, pero me parece que nuestro trabajo ha sido un trabajo de propuestas y no de encuestas. Eso quiere decir que hemos llevado a todos los habitantes que hemos podido en el país una serie de soluciones a los problemas que los aquejan. Hemos visitado casa por casa, hemos visitado comunidades y hemos hecho también recientemente el lanzamiento de un trabajo por las redes sociales. Pero lo más importante es que siento que a 3 semanas de las elecciones la gente no se ha decidido.
si vota o no vota y por quién vota. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque está desencantado de los partidos tradicionales, está desencantado de estos 5 candidatos y comienza ya a conocer a otras opciones que le plantea una verdadera propuesta de algunos de los problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, vamos a ver en este programa cómo al conversar con la gente, y nosotros hemos hablado de tomar los 81 parques del país y tener un conversatorio directo. Ahí hemos tenido participación en temas como cómo solucionar el problema de la generación de empleo, cómo solucionar el problema del costo de la vida, de la seguridad y del tema de la caja del Seguro Social. De manera que... Ese amparo, ¿cuándo lo presenta? ¿Cuándo fue que el amparo constitucional lo presentamos la semana anterior. ¿Qué quiere el amparo? Bueno, en el año 98 hay un voto de la sala que exigía que todos los candidatos debían de ser invitados a todos los debates públicos o privados. Y en el año 2002 yo presenté un amparo electoral que ganó y que hizo y obligó a los medios a invitarlos a todos. Es un fraude decirle al país que solamente hay algunos candidatos, o sea, eso se llama elección antes de la votación, eso es un fraude. Don Héctor, precisamente, bueno, aprovecho también con lo que menciona don Walter, ¿ustedes tienen una posición similar o no? Hemos visto en algunos medios de comunicación donde los debates solo han acudido o han invitado a los candidatos que encabezan las encuestas, 4 o 5 candidatos. Por supuesto que compartimos toda esta denuncia y toda esta maniobra que se hace y que se está plasmando a través de este recurso de amparo que presentó Nueva Generación, presentó el PIN, y hacemos eco de esa denuncia. Y es que es cierto, digamos, al país se le está presentando una opción de 5 candidatos y por lo menos para el Partido de los Trabajadores ha sido muy claro que los trabajadores no han tenido voz en estos debates. Si ustedes vieron un debate que hubo anoche, miren, es una corronguera, porque programáticamente todos los partidos y todos los candidatos, con diferencias muy sutiles de matices nada más, todos están a favor de tener el mismo orden de cosas, el mismo orden de crisis, el mismo orden de explotación para los trabajadores costarricenses, todos, ¿no? Porque ninguno está planteando efectivamente el tema de cómo van a cumplir lo que están prometiendo. Nosotros hemos dicho, en broma, en serio, que en este país hay que introducir un nuevo delito en el Código Electoral. Político que miente en campaña va para la cárcel. Porque llegan, prometen y en 4 años, primero que nada, no se van a resolver los grandes problemas de este país. Eso es lo primero que hay que decirle al pueblo y a los trabajadores. Y en segundo lugar, porque nadie dice cómo va a resolver, como se dice popularmente, con qué cacao van a hacer el chocolate. Porque nadie dice cómo se va a resolver el tema del déficit fiscal. Y el tema del déficit fiscal significa encarar el tema de la deuda y del endeudamiento externo, el tema de la crisis fiscal y el tema de los tratados de libre comercio. Mientras aquí no se deje de pagar los intereses de la deuda externa, que se lleva 1/3 del presupuesto nacional, mientras aquí no se le ponga impuestos al gran capital, que están con las granjerías, de que no pagan impuestos, de que no tienen exoneraciones, de que las tarifas de electricidad y de agua y de luz son muchísimo más bajas que cualquier casa, de cualquier residencia, de cualquier trabajador de este país. Y mientras aquí no rompamos directamente con las sujeciones y las obligaciones y las granjerías que han impuesto los tratados de libre comercio, pues nadie va a poder garantizar salir de la actual crisis en la que está el país. Entonces, que no nos vengan a meter 5 con hueco, porque efectivamente mientras nadie diga cómo va a resolver estos problemas, será pura demagogia, será puro populismo, y efectivamente por esa vía además se está engañando por partida doble al pueblo de Costa Rica. 5 candidatos nada más, y los 5 prácticamente hablando el mismo lenguaje con diferencias de matices. Ahora, bien, don Walter y don Héctor, tal vez don Walter para que nos amplíe. Bueno, se ha hablado de esta polarización y de esta segmentación incluso que se ha dado. Aquí en el CINAR hemos insistido siempre en la participación en general de todos los candidatos, pero también, entonces, don Walter, al estar este nicho ahí, por decirlo de alguna forma, ¿cómo ustedes creen o cuáles son esas propuestas que le hacen ustedes a la población para que vuelvan a ver a estos candidatos
que son 8 en realidad, que incluso han formado una especie de alianza en la palabra, no también en la forma, pero para luchar por sus propios intereses de participación. ¿Qué propuesta le da en este caso el PIN a la gente que cree, como usted lo decía, que está despertando y dice, bueno, hay otra opción por allí? Usted que ya ha tenido la oportunidad de estar en la Asamblea Legislativa y que posiblemente también vuelva a repetir esta vez. Bueno, yo quisiera empezar diciéndole que el debate que organizó el Tribunal Supremo de Elecciones en conjunto con el SINAR le dio una ventana a la población. Ahí la gente pudo valorar la capacidad del candidato, la trayectoria y, por supuesto, quienes tienen propuestas verdaderas para solucionar los problemas del país. Ahí tuvimos oportunidad los 13 del 13 de poder decir al país. Cuando uno visita las comunidades, por ejemplo, el día de ayer que estuvimos en varias comunidades de la provincia de Alajuela, siente que la gente no quiere votar por la desconfianza que tiene al tratar de hacérseles ver que solamente ciertas opciones pueden ganar las elecciones. Y eso hace que nosotros lleguemos directamente a ofrecerle al elector una propuesta más viable, donde le explicamos cómo solucionaríamos algunos de los problemas que le interesa a la gente. Y, por ejemplo, le hemos dicho que para el tema del seguro social, que es un tema que yo he tratado durante tantos años, la gente le interesa que las citas sean más rápido y, obviamente, de mejor calidad y con calidez, humanismo. Y ahí nosotros tenemos un plan de hace muchos años. La Caja del Seguro Social no tiene un plan nacional de seguridad social. La Caja le ofrece nada más cada 4 años a un presidente ejecutivo que decía que el problema era financiero ahora y el problema no es financiero solamente, el problema es estructural. Cuando pasamos de camino para este programa seguimos viendo las filas en los CEBAI desde las 4 de la mañana para que simplemente lo atiendan. En los hospitales igual, para tener una operación durante años para poder solucionar ese problema. Bueno, hemos dicho que la solución a este problema es realmente hacer que la persona tenga todos los exámenes el mismo día, se le dé una cita para solucionar su problema de rayos X, ultrasonido, laboratorio, de tomar el primer nivel por parte de la Caja, que es una responsabilidad de toda la administración de todos los CEBAIS del país, para que resolucionando el primer nivel de atención de los CEBAIS con buena calidad, la gente no tendría necesidad de ir a una clínica o un hospital, y el contacto con la gente para hablarles de temas como el costo de la vida, donde hablamos de regulación de precios de la canasta básica o los medicamentos y otros temas fundamentales, hace ver que la gente dice, bueno, sí es posible hacerlo, sí es posible lo que ustedes están planteando, esto no nada más es un estribillo, y los anuncios de televisión con gastos millonarios, que son de todos nosotros, tenemos que pagar impuestos para pagar los anuncios de estos partidos, es lo que la gente simplemente dice, se le hace ofrecimientos, ofertas, y al final no se cumple con ese tipo de campaña. Don Walter, perdón, pero es tan fácil, por ejemplo, cambiar esto, porque, por ejemplo, en el caso suyo estaba muy de los asegurados por muchos años. Don Héctor estuvo mucho tiempo, ha estado de los trabajadores y también de los estudiantes, conociendo sus problemas y necesidades. Pero, por ejemplo, como usted lo dice, llega uno, le va y llega al hospital hasta el Calderón Guardia y se encuentra rótulos que dice que no se recibe receta los viernes, o que se trabaja hasta las 2 de la tarde. Ese cambio es tan fácil de llegar a hacerlo, nada más en llegar a decir, bueno, se trabaja hasta las 6 de la tarde un viernes, se reciben recetas todos los días. No, ese cambio no es fácil, por eso necesitamos un gobierno de turno que simplemente sí sepa cómo llevar a la práctica eso. Lo que le quiero decir es, y su pregunta inicial es, ¿cómo logramos nosotros que los electores cambien su manera de pensar? Bueno, obviamente hay que llevar un mensaje directo por medio del volante que le explica a la gente la conversación, pero es que hemos venido reclamando que los medios de comunicación, sobre todo los medios privados, que se llevan miles de millones de esta campaña en publicidad, y no ofrecen los espacios. Entonces, nos parece que ese tipo de alianza entre los medios y algunos candidatos hacen que la gente al final no vaya a votar, porque no tiene otra oferta electoral como la de los otros partidos, que finalmente tal vez podría convencer más, dar más credibilidad. Entonces nosotros ahora estamos reclamando que, por ejemplo, si la Sala Constitucional decide que deben ir todos a los debates, que se haga solo uno. No consideramos que debe haber esa debatitis que hay en este país. Han habido cantidad de debates que no dicen nada. Y nosotros creemos que debe haber uno solo, bien organizado, con propuestas de todos los partidos. Don Héctor, en este caso, perdón, usted hablaba ahora de un debate del día de ayer, y también en las redes sociales, no sé si Violeta se lo pudo consultar, se veía mucho de que se hablaba de que alguno le daba el apoyo al otro, etcétera. ¿Cómo ve usted ese planteamiento, aprovechando la intervención? Lo dije hace un rato, ayer aquello era una corronguera. Uno veía, digamos, esas afinidades tan cínicas, incluso muchas de esas, ¿verdad? Y que en el fondo, digamos,
había una coincidencia en todos los 5 candidatos, digamos, de expresar la voz principalmente del empresariado costarricense. Los trabajadores como tales no tuvieron voz en ese debate ayer, ¿no? Y mire, todos estos candidatos llegaron a la universidad hace un tiempo atrás, cuando inició la campaña, se rasgaron las vestiduras e incluso firmaron una declaración de que estaban de acuerdo en elevar a rango constitucional el derecho a la información como un derecho humano. Y están participando precisamente y cohonestando una situación absolutamente antidemocrática, que es precisamente la negación del derecho a la información de los trabajadores y del pueblo de Costa Rica, porque entonces solo ellos, a través de los grandes medios de comunicación, tienen efectivamente esa opción de llegar por estos medios a todo el país. En el debate los debates que organizó el Tribunal Supremo de Elecciones, bueno, hubo igualdad de condiciones. Uno podría criticar esos debates o estar insatisfecho por el tiempo, pero también uno entiende que hay una dinámica que le impone el medio y sus características, pero lo importante es que hubo equidad e igualdad de condiciones a la hora de plantear temas y exposiciones. Don Héctor, don Aquí Walter, ocurre lo perdón. contrario. Perdón, bueno, además de ese recurso de amparo, ¿consideran que debería haber una reforma en el Código Electoral? Porque recordemos que, bueno, mi criterio es que parte de no darse esa igualdad, al menos en medios privados, es también lo que establece el Código Electoral, que si no me equivoco, el Código Electoral pide al Tribunal Supremo de Elecciones igualdad, pero cuando se trate de instituciones públicas y no así con instituciones privadas. Debería haber una reforma y también en ese aspecto una reforma en la asignación de recursos de la deuda política a los partidos políticos, porque recordemos que muchas veces las entidades financieras para dar recursos pues se basan en las encuestas y en la posición de los partidos políticos en las encuestas. Debería haber una reforma en ese aspecto. Bueno, el tribunal había propuesto franjas electorales para que el tiempo fuera igualitario de partidos políticos y medios de comunicación. No solo tiene que haberla, sino que incluso noten algo, ustedes, los medios privados están usufructuando de frecuencias que son estatales, que son públicas. Son los primeros a los que se les debe obligar a democratizar esos espacios, porque tienen las frecuencias prácticamente regaladas, ¿no? Y están haciendo con el tema, más bien están deseando que cada 4 años lleguen las campañas electorales, porque la tal deuda política no es otra cosa, entre otras, que un gran negociazo para los grandes bancos financieros de este país, tanto los privados como los públicos, que están haciendo su negocio. Y aquí hay una mesa gallega con las encuestadoras y una serie de cosas, y entonces se reparten una millonada, ¿no? Excluyendo precisamente a los demás partidos que estamos ahí, que como en el caso del Partido de los Trabajadores, bien se sabe que nosotros no representamos ni queremos representar al gran capital y que nosotros no tenemos recursos como los que tienen y como los que les facilita este negociado de la deuda política de esos partidos. Yo quisiera aclararle al televidente, en realidad eso no dice el Código Electoral. En el 2001 nosotros ganamos el derecho por un amparo electoral y los magistrados dijeron claramente que todos los partidos deberían ser invitados a los medios privados. Fue Antonio Sobrado, actual presidente, el que salvó el voto. Y se aprovechó en el 2009 de una consulta hecha por la Curia Metropolitana para echar abajo ese acuerdo, que ahora tendrá que responder por qué en este amparo electoral nuevo no se abstuvo de votar. Número 2, los 32.000 millones de colones que querían gastar en esta campaña, y para que el televidente entienda en números, una torre de emergencias como la del Calderón Guardia vale 3.000 millones nada más. Pudimos haber hecho 10 hospitales nuevos con esa cantidad de dinero. Y si se va a gastar el dinero, entonces ¿por qué el Tribunal Supremo de Elecciones no asume la responsabilidad con una reforma para que todos los medios, el tribunal los pague y todos los candidatos vayamos a expresar las ideas? Ese es el tema de la corrupción que se genera a raíz de un financiamiento desigual. Y el financiamiento demostró la campaña pasada que solamente los diputados que llegaron tenían los partidos deuda política. Hacían campañas millonarias, pero sin ideas, sin propuestas. Entonces, estos espacios que ustedes nos abren son los que hacen despertar al televidente. Y le dicen, cuidado, porque las mejores propuestas están en grupos donde no se están gastando miles de millones que podrían ser aprovechados para construir escuelas, colegios, EBAIS, clínicas, hospitales. Y en este caso nosotros creemos en el voto silencioso que se va a pronunciar el primer domingo de febrero.
un voto silencioso de gente que escuchó al partido, que quiere votar por un grupo que cambie las cosas, y ahí nosotros estamos presentes para poder convencerlos. Bueno, muchas gracias. En esta primera parte hemos escuchado y un poco también debatido sobre este punto de la participación, y sin duda ahora también vamos a entrar en la parte de las propuestas. Vamos a hacer después de la pausa comercial, recordando que estamos en 101.5 Radio Nacional y en www.sinar.go.cr. Participe con nosotros, ya regresamos con más aquí en Café Sinar. Continuamos con más información aquí en Café Sinar, el programa que le ofrece a todos los televidentes una opción para informarse para este próximo 2 de febrero, para que escoja o elija la mejor propuesta que usted considere. Vamos a iniciar con nuestra sección de redes sociales. Recordarle a los candidatos que tenemos el día de hoy que tienen un minuto para responder las consultas que nos hacen llegar nuestros seguidores a través del Facebook Sinar Canal 13 y también en el Twitter @Sinar13 con el hashtag que lo vemos en pantalla, Café Sinar, para hacerle sus consultas. Y vamos a iniciar nuestra sección con una pregunta para don Héctor Monestel. Juan Carlos Morales le pregunta: en realidad, con todo respeto de la opinión del señor Monestel, me gustaría saber si en realidad él ve posible que el país se niegue a pagar la deuda externa o incumplir con el TLC, cuando es lógico que nuestra economía es dependiente de los Estados Unidos como la mayoría de Latinoamérica, y si es consciente de las consecuencias. Esta es una de las consultas que nos ingresan a través del Facebook Sinar Canal 13. Don Héctor, un minuto. Sí, claro, para Juan Carlos. Debe recordarse que incluso hace 5 años el pueblo de Costa Rica estaba en las calles oponiéndose al TLC. Si el TLC se impuso fue precisamente porque las luchas del pueblo y los trabajadores en las calles fueron traicionadas y fueron desviadas a un referéndum fraudulento, y de la misma manera como en aquella ocasión el pueblo casi no deja imponerse estos tratados de libre comercio, con mayor razón sería en un gobierno de los trabajadores. Porque nosotros no es que lo vamos a decretar todo esto, el tema de la deuda externa, el tema de los tratados de libre comercio, es que lo vamos a hacer con los trabajadores y con el pueblo una vez más movilizado. Solo que a diferencia de hace 5 años que se iba contra el gobierno, esta vez es el gobierno el que está en contra de los tratados de libre comercio y del pago de los intereses de la deuda externa. Bueno, don Walter, también queremos conocer su opinión acerca de este tema y por supuesto creo que es importante que le haga saber a los televidentes, en caso de que usted llegue a la presidencia de la República, cómo trataría este tema. ¿Está usted de acuerdo o no con la opinión de don Héctor? Un minuto. Bueno, yo estuve en contra del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y porque creí que era el TLC, para mí era Tratado de Libre Concesión, que estaba haciendo una desigualdad entre los Estados Unidos y Costa Rica como país, como potencia económica. Nosotros lucharíamos para lograr derogar ese tipo de tratado. Y además trataríamos de fomentar solamente aquellos tratados que vengan realmente a favorecer al país en cuanto al intercambio comercial. De hecho, los tratados de libre comercio entre países pequeños son tratados igualitarios, en este caso no. Y solamente me tocó ser presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa cuando tratamos con Canadá, por ejemplo. Y ahí las condiciones eran diferentes en el sentido de que teníamos nosotros más que ganar que perder, pero con los Estados Unidos no. Era una devorización de la economía nacional. Don Walter, y al ya tener un tratado establecido, ¿tomaría usted algunas medidas con respecto a esto?
Sí, hablamos que nosotros trataríamos por todas las vías de derogar ese tipo de tratado, aun y cuando sabemos cuál es la vía legal, pero consideramos que no ha generado empleo, como decían. Más bien hoy Costa Rica tiene más desempleo, tiene 1 millón de pobres y entonces ha creado más pobreza que generación de empleo. Muchas gracias y continuamos con más de las consultas que nos ingresan a través de las redes sociales. Robert Gómez Cartín les pregunta a ambos cuál es su propuesta para luchar contra la inseguridad. Vamos a empezar con usted, don Walter. Bueno, la seguridad ciudadana, nosotros hemos hablado en varios programas que queremos hacerlo con varias medidas. Primero, tenemos que unificar la Policía Nacional, porque el costarricense lo que quiere es el cuidado de las calles, las casas y todos los sitios públicos donde pueda hacerse presente. Vamos a independizar el Ministerio Público con una ley que ya desde el año 98 yo he impulsado. Y además creemos en la prevención de la delincuencia infantil y juvenil, haciendo que los jóvenes y niños estudien, terminen su ciclo de escuela y colegio para evitar casualmente que en el futuro sea un delincuente infantil o juvenil. Y el tema de la rehabilitación, que nos parece fundamental a nivel carcelario, una política carcelaria donde logremos verdaderamente rehabilitar al delincuente, no simplemente tener las cárceles llenas. Y finalmente, estamos convencidos que la única manera de lograr una inseguridad es dando participación activa a la comunidad por medio de las redes que podamos crear del cuidado conjunto con las comunidades. Gracias, don Walter. Y bueno, ya va a venir en nuestra sección de propuestas aquí en Cafecinar, pero para conocer un poquito más, queremos darle la palabra a usted, don Héctor. Sí, la inseguridad ciudadana viene de los que gobiernan este país. Ahí están los primeros ladrones y los primeros corruptos y los primeros degenerados que se están robando miles de millones y que sin embargo no van a las cárceles. A las cárceles van generalmente los sectores obreros, populares, de trabajadores, de delincuencia común, pero precisamente lo que no se atiende son las causas de aquello que causa efectivamente esa miseria, esa exclusión, esa falta de oportunidades que tiene que ver entonces con el tema de la educación, que tiene que ver con el tema de los salarios, que tiene que ver con el tema de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo de Costa Rica. Mientras aquí no se ataque efectivamente las grandes causas que generan esta pobreza, pues vamos a tener una delincuencia común y una inseguridad ciudadana que parte principalmente de los que están arriba, que son los que generan la gran inseguridad ciudadana de todo el país a través de estos gobiernos que lo que han venido es imponiendo un saqueo y un robo de los recursos públicos, de los trabajadores y del pueblo de Costa Rica. Continuamos con más consultas a través de nuestras redes sociales. Recordarles que estamos en el Facebook Sinar Canal 13 y también en el Twitter @Sinar13 con el hashtag Café Sinar, así de fácil puede comunicarse con nosotros. Ileana Quiroz les pregunta acerca de la ley del maltrato animal. ¿Qué piensan hacer con respecto a eso? Si tomar alguna medida. Vamos a iniciar con usted, don Héctor. No, creo que hay que mantener una línea de que ya se ha venido asumiendo en la conciencia, digamos, del pueblo costarricense de defensa en esta materia, ¿verdad? Nosotros estamos contra el maltrato animal, por supuesto. Incluso por ahí se baraja una idea hasta de la posibilidad de un hospital veterinario público, ¿no? Porque hoy, precisamente, especialmente en materia de mascotas y de animales domésticos, pues obviamente los sectores de trabajadores no tienen la oportunidad de pagar veterinarios, de llevar a clínicas de pedigrí a sus mascotas para tratarlas, etcétera. Y más bien, en general, lo que nosotros decimos es que el maltrato animal, de la misma manera que el tema ambiental y otros temas de derechos humanos en este país, deben efectivamente fortalecerse y defenderse, y del Partido de los Trabajadores estamos en esa línea. Don Héctor, ¿y cómo se pretende llevar a la práctica esta propuesta del Hospital Veterinario Público? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, tendría que coordinarse precisamente con las instancias adecuadas para esto. Y vuelvo a lo del inicio, a lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Que sin cacao no hay chocolate. Para poder pensar entonces en este tipo de iniciativas tienen que resolverse los problemas de un déficit fiscal, que es lo que está impidiendo hoy precisamente todo tipo de inversión pública, no solamente en materia de salud, sino también en materia vial, en materia de educación. Y no sería distinto para una iniciativa que pretenda darle un mayor ámbito de protección y cobertura
a este tema del tratamiento con los animales. Don Walter. Nosotros hemos hablado de que nuestros diputados van a defender a muerte todo lo que tiene que ver con la ley del maltrato animal, para ir a aprobar la ley, incluso proponer algunas cosas que vengan más allá. Yo he hablado que no solamente es importante el maltrato, sino la calidad de vida que tengan los animales en Costa Rica, y hemos venido desarrollando un plan de desarrollo cantonal en donde haríamos en cada cantón del país un refugio de los animales de la calle por medio del municipio. ¿Qué quiere decir eso? Que los impuestos municipales que se recogen, donde ha habido tanto despilfarro y tanto mal manejo, deben de invertirse parte en ese refugio, y pediríamos a las escuelas veterinarias un servicio social para atender a todos estos animales y buscarles adopción, para lograr realmente no solamente el tema de cómo no maltratarlos, sino buscarle la mejor calidad de vida. Finalmente, los productores de alimentos haríamos un llamado para ver si existe la posibilidad de una donación disminuyendo los impuestos que pagan en esas ventas que tienen del alimento, porque se han hecho millones de colones en la venta de alimentos para poder ayudarle a los animales de la calle. ¿Estaría usted de acuerdo con la propuesta que hace don Héctor de un hospital veterinario público? Por supuesto. Sin embargo, creo que además del hospital necesitamos en cada cantón del país, porque sería, digamos, la gente que está, los animales que están muy alejados de la capital, el traslado y todo eso representaría también un problema de logística, sino tratar de que en cada cantón del país llevar la atención directa, como es en la salud pública, que llevamos EVAIS, clínicas, hospitales en todo el país, y nada más para que tenga en cuenta, la mayor cantidad de investigaciones de corrupción es en el tema municipal, o sea que los dineros que llegan por impuestos no se administran bien. Bueno, obligar a que parte de esos impuestos se administren directamente en la creación de esos albergues animales en cada región del país. Gracias a don Héctor Morestel del Partido de los Trabajadores y también a don Walter Muñoz del Partido de Integración Nacional. Recuerde que para hacer las consultas a ellos nada más tiene que ingresar a nuestro Facebook Sinar Canal 13 y también nuestro Twitter @Sinar13 con el hashtag que vemos en pantalla, Café Sinar, y pues participar acá en el programa. Luis Carlos y Julieta tienen más. Muchas gracias, Diana. 70% de los casos que lleva la Contraloría. Gracias, Diana, por esta participación. Y bueno, también siguiendo aquí en otros temas con don Walter y con don Héctor, precisamente, bueno, don Walter está proponiéndose una doble postulación. Presidenta. En este caso. Y la consulta es, ¿cómo han visto ustedes desde su trinchera, por decirlo de alguna forma, lo que está pasando con otros partidos, en el cual se ha cuestionado mucho lo que es las situaciones personales de los candidatos? Ha pasado con el PAC, el fin de semana fue indudablemente noticia, pasó con el Frente Amplio, sigue pasando. ¿Y cómo garantizarle que los candidatos que están llevando ustedes no van a tener este problema que se están teniendo los partidos grandes? Bueno, primero, cuando se me ha preguntado si necesitan más de 57 diputados, he dicho que no, que se necesita una mejor calidad del diputado que llegue a la Asamblea Legislativa, y la escogencia del partido político y la responsabilidad de llevar personas no solamente que tengan la condición, la capacidad, sino que sigan una línea del partido que le está pidiendo el voto a los costarricenses para que voten por ese partido, porque lleva propuestas legislativa. Nosotros hemos escogido candidatos en todas las provincias que logren mantener, en primer lugar, su compromiso del control político en la Asamblea Legislativa para la lucha contra la corrupción y la impunidad, que es una de las funciones del diputado, el nombramiento de los diferentes autoridades, magistrados, en la parte de la Contraloría o en otras partes, sin compromiso partidista, sino por la capacidad de la persona que llega ahí, y los proyectos de ley que vengan a ser de interés nacional. O sea, cuando uno es diputado tiene que tomar la decisión, cuando entre el 1 de mayo, si va por el interés nacional o por el interés personal, y ahí se acaba el problema de los votos, para no crear un obstruccionismo, sino una discusión realmente que haga. Han firmado un compromiso los diputados nuestros de entrar con el PIN y salir con el PIN en esa línea, y de ofrecerle al ciudadano la convicción de que si votan por los diputados nuestros, seguirá el trabajo que yo empecé. Recuerde que yo luché en la Asamblea Legislativa por temas fundamentales como la seguridad ciudadana. Nosotros luchamos, fuimos los que denunciamos la corrupción que estaba ocurriendo en la Caja. Fuimos los que propusimos en ese momento que el defensor de los habitantes se elige en forma independiente, o sea, que el ciudadano lo elija. Y además proyectos muy importantes como la aprobación del Día Nacional de la Biblia, que ha causado un impacto en la ciudadanía, y siempre tuvimos la convicción de que votábamos los proyectos que favorecían la institucionalidad del país.
fuimos de los diputados que apoyó el combo del ICE y que logramos detener esa venta del ICE, de manera de que para lograr ese tipo de control, el partido es el responsable de llevar los mejores candidatos a la Asamblea Legislativa. Don Héctor, en el caso de ustedes, que es un partido que podría estar estrenándose de alguna forma en el caso de ocupar una curul, ¿cómo lo han planteado ustedes? Mire, Luis Carlos, primero que nada, tal vez hay que hacer notar que si nosotros actualmente tuviésemos a alguien en nuestra papeleta que tuviese algún antecedente, pues ya créame que hubiera salido a la luz pública. Pero nótenlo de nuevo, los 5 partidos importantes, ¿verdad? Que son los que les están dando espacio y todo esto. Todos tienen problemas de cuestionamiento, empezando por Johnny Araya. Todos tienen procesos penales, todos están acusados de alguna u otra manera por corrupción, ¿no? Y sin embargo, el partido gobierno no tiene empacho en seguirse presentando y presentando su candidato a la presidencia. Nosotros en el Partido de los Trabajadores hemos sido, Luis Carlos, muy insistentes en 2 ideas. Una, todos nuestros candidatos y candidatas, ¿no?, deben de tener como mínimo dos requisitos. Uno, que sean luchadores y luchadoras probadas y que no tengan antecedentes y que no sean corruptos. Y cuando decimos luchadores y luchadoras probadas, es que lo sean. No es que sean burócratas parlamentarios que de la noche a la mañana resultan candidatos a diputados y a la presidencia, porque la vida parlamentaria es una vida casi que de burócrata sedentarista, ¿verdad? Nosotros venimos construyendo el Partido de los Trabajadores y todos nuestros candidatos y candidatas se han venido forjando en las luchas estudiantiles, en las luchas obreras, en las luchas sindicales, en las luchas campesinas, en las luchas comunales. Es gente probada. Nuestro candidato por Punta Arenas es un reconocido dirigente de los pescadores artesanales. Nuestros candidatos por San José, Laurita Morudo, ustedes la conocen muy bien, es una dirigente sindical probada en las luchas en el sector público. Y así podría ir enumerando uno tras otro, porque para nosotros esos 2 requisitos son fundamentales. Uno, que sean luchadores y luchadoras probados en las luchas y efectivamente que no sean ni corruptos ni corruptas. Gracias, don Héctor y don Walter. Tenemos que hacer una pausa comercial. Después de esta, más consultas a ustedes. En lo personal tengo un par de consultas. Luis Carlos, vamos a un corte y ya volvemos con más de Cafecina. Son las 7:17 minutos, ya casi finalizamos el programa y de inmediato, para aprovechar el tiempo, don Walter y don Héctor, en lo personal quisiera que me aclaren una vez más, sé que ya han hablado del tema, bueno, y ahora lo mencionaban tras una pregunta en redes sociales sobre los tratados de libre comercio. Usted habla de derogar, don Walter, el TLC, don Héctor, derogar, renegociar específicamente. No, derogar. Ahora bien, sí, gracias. Gracias, don Héctor, por contestarme. Mi consulta es, un tratado de libre comercio como el de Estados Unidos, que fue aprobado por los costarricenses, una mayoría de costarricenses,
si estuvo bien o no el proceso o no, etcétera, etcétera, si era la voluntad, bueno, se reflejó en ese momento, podríamos decirlo. ¿Por qué derogar algo que ya fue decidido por una gran mayoría de costarricenses? Don Walter y don Héctor. Don Walter. Bueno, primero que todo, decirle que la elección que se hizo para ese Tratado de Libre Comercio, el secretario de la OEA, con quien tuve en algún momento información, venía a felicitar el no. Una carta, eso por primera vez lo digo en televisión. O sea, que hubieron serias dudas de cómo se manejó esa elección y la voluntad popular. Pero se confirmó años después cuando decían que eso iba a generar empleo. Y hoy el tema de esta campaña central es el empleo como tal. O sea, que prácticamente le mintieron al país. Desde ese punto de vista, estamos actuando a favor de los costarricenses, a favor de la voluntad popular, que no vio en ese Tratado de Libre Comercio ningún bien que le causara al país. De manera que no es solamente renegociar, podría existir algún tipo, siempre ha existido comercio con los Estados Unidos, sin el Tratado de Libre Comercio. Siempre ha existido intercambio de los productos, que no era necesario hacerlo de la manera que se hizo, de la imposición que se hizo. Pero el tema del referéndum, tanto ese referéndum que no fue un referéndum impuesto, legislativo y por el Ejecutivo, como el referéndum recientemente, donde nosotros vimos que el tribunal paró una voluntad popular del 80% que estaba de acuerdo en el referéndum de la Caja, son temas que nos causan serias dudas si debemos nosotros continuar con ese tipo de aprobación. De manera que el tema del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos debe derogarse porque hubieron serias anomalías en el procedimiento que se dio. Los tratados de libre comercio, Julieta, bueno, son un instrumento jurídico, son un instrumento político que están incluso acompañados, y ahí es donde está, digamos, la posta del asunto, es en una serie de leyes complementarias, ¿no? Y que efectivamente, digamos, todas las promesas de que el país iba a salir de la pobreza, etcétera, etcétera, se ha visto que fue una gran estafa y una gran mentira. Y hay una idea, bueno, que bien que mal la está tocando el doctor Muñoz, es que nos han metido la gente de Comex y de Procomer y toda esta mafia de comercio exterior que ha venido vendiendo la soberanía nacional y este país, nos han metido en la cabeza o pretenden meternos en la cabeza que es a través de los tratados de libre comercio como únicamente un país podría insertarse en el comercio mundial. Y eso es mentira, y eso es una gran falacia, porque no es ni la única, ni es la mejor, por supuesto, para un país como el nuestro, ni para ningún país de la región centroamericana en lo que toca al Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo va a ser beneficioso un Tratado de Libre Comercio con China, por ejemplo, ¿no? Cuando se importa el frijol a un precio prácticamente regalado, ¿no? Para arruinar a los frijoleros de este país, ¿no? Y cuando los frijoleros y pequeños y medianos productores salen a las calles a poner el dedo en la llaga, a denunciar esto, los meten a la cárcel, los reprimen, les abren procesos judiciales, los criminalizan. Entonces uno dice que aquí hay algo que no calza. ¿Cómo derogarlos? Los que se oponen a esto dicen, bueno, que es muy difícil, que la Asamblea Legislativa lo vamos a derogar en las calles. Este país, las cosas se logran luchando. Repito una vez más, Julieta, solo que en un plano muy distinto. En aquella ocasión era contra el gobierno. Esta vez es el gobierno el que toma la iniciativa de poner a los trabajadores y al pueblo en las calles para derogar esos tratados. Deciden derogarlo. Puede haber procesos contra el Estado costarricense. ¿Cómo asumir esos procesos? Demandas o no sé, puede ser Estados Unidos o otro país centroamericano que puede demandar al país ante esa derogación. Y entonces, puede existir esa posibilidad. ¿Cómo hacer frente a eso? Serían millones que el país debería enfrentar. Entonces, mi consulta es tomar esa decisión, o sea, tener ese riesgo de derogar un tratado de libre comercio que independientemente de si genera beneficios o no, bueno, sus criterios, hay consecuencias de esa acción. O sea, cómo enfrentarlas también. ¿Se hace un libre comercio o se fortalece o como quieran pensarlo? Entonces, ¿cómo cambiar esas condiciones de un momento a otro? Bueno, para empezar, veamos las consecuencias que ha causado dejarlo. O sea, los costarricenses hoy no viven mejor con el Tratado de Libre Comercio que antes. Tenemos serios problemas, como usted lo mencionó
del tema del desempleo, del problema de que solamente estamos favoreciendo a un grupo de exportadores que están haciendo su negocio. Y entonces la primera acción que debemos de tomar es si eso es de interés nacional, igual que los tratados de libre comercio con las grandes potencias que vendrían a desaparecer la producción nacional, que nosotros somos proteccionistas. Me parece que la producción de los agricultores o de la ganadería o de la pesca o de cualquier otra producción en el país es fundamental. Debemos de sembrar lo que comemos y producir lo que consumimos. Esa es la primera parte que debemos de considerar si vamos a gobernar para el interés nacional. Segundo, las consecuencias han sido en todo. Ahí están las concesiones de las carreteras, que el gobierno ha tomado malas decisiones y hemos tenido que pagar, y deberíamos de obligar a pagar eso a las personas responsables, que son las que ejecutaron y hicieron que el país prácticamente quedara embargado para ese tipo de fin. Pero nosotros estamos convencidos que si los Estados Unidos es un país que ha dicho que tiene solidaridad con Costa Rica, entendería bien que si el tratado no ha funcionado, podríamos renegociar, no volver a hacer el tratado, sino las consecuencias que podría traer. Y el intercambio de productos, nosotros no tenemos ningún inconveniente que se haga de país a país. Lo que estamos hablando es que el tratado como un todo nos metió en una camisa de fuerza al centroamericano y lograr que Costa Rica, que era un país diferente a otros países centroamericanos, se metiera básicamente a una concesión de sus utilidades y de sus servicios a costa de firmar eso. Me parece que tenemos que responsabilizar también en el pasado a quienes nos han gobernado, pero que incluso quede muy claro que se hizo por medio de un referéndum que no está tan legitimado como nosotros creemos y que entonces hay que revisar este tipo de tratados. Héctor, rápidamente. Sí, rápidamente, Julieta. Esa pregunta que usted nos hace es frecuente, digamos, en quienes hoy tratan incluso, o los que hace 5 años incluso estaban en las calles contra el Tratado de Libre Comercio, Frente Amplio, PAC, hoy están por renegociar y por retocar o por no tocar incluso los tratados de libre comercio, ¿no? Nosotros decimos que no, que hay que derogarlos. ¿Y cuál es el argumento? Las reacciones que puedan haber. Las reacciones que puedan haber. Aquí, como no hay tiempo y no se puede desarrollar, nada más quiero dejar planteada una idea, Julieta. ¿Qué significa eso? Que tenemos que agacharnos y que tenemos que arrodillarnos a ese chantaje. Y hacemos las cosas como ellos dicen, o si no, entonces se supone que vamos a perderlo todo. Eso es vergonzante, eso es una vergüenza para la soberanía nacional que tengamos que decir, bueno, tenemos que hacer las cosas como ellos dicen, ¿no? Y que el país siga hundiéndose en el desempleo, en la miseria, en la exclusión. Ahí está el Estado de la Nación, es que no lo dice el Partido de los Trabajadores. Gutiérrez Saxe, que es del Estado de la Nación, ¿no? Un intelectual serio de este país, ¿qué dice en el último Estado de la Nación? ¿Qué le dice a los gobernantes y a los empresarios de este país? No sean insensatos, no sigan por ese camino, porque están llevando a este país precisamente a la gran ruina, a la miseria. Entonces nosotros decimos que la derogatoria tiene que darse con la movilización, con la lucha de los trabajadores, solo que esta vez no es contra el gobierno, es con el gobierno, y además de que no vamos y no podemos, por dignidad y soberanía nacional, ceder a esos chantajes. Muy brevemente vamos a darle nuevamente el pase a nuestra compañera Diana, porque aquí sí hay mucha gente interesada en preguntarles a ustedes, a don Walter y a don Héctor, y vamos a ver, Diana, qué tienen para ellos. Así es, Luis Carlos, como usted lo mencionaba, tenemos muchísimas consultas para los invitados del día de hoy y una de ellas va para ambos candidatos. Edgar Díaz les hace la pregunta: me parece que algo crucial que repercute en la seguridad ciudadana, que ya lo hablábamos en una pregunta anterior que hizo otro seguidor, es el narcotráfico. ¿Qué harían al respecto? Y también les pregunto, ¿cómo evitarían que carteles de droga ya establecidos como los que hay en México, Colombia, se formen acá en Costa Rica? ¿Cómo evitarían eso? ¿Cuáles son sus propuestas, don Héctor? Sí, una vez más volvemos nosotros a indicar lo siguiente. Las grandes redes del narcotráfico, el verdadero negocio del narcotráfico no es aquel que está en las calles y de la delincuencia común, en el menudeo que se llama. Los verdaderos carteles, no solamente ya usted los ha mencionado, sino que también tenemos que tener en cuenta que están muy vinculados con las estructuras de poder político en toda la región y en los propios Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que no solamente hay una red de narcotráfico que está haciendo un gran negocio
pervirtiendo y prostituyendo a nuestra juventud y a nuestros pueblos, sino que también está muy vinculado con el tema del narcotráfico el lavado de dinero. Entonces, para nosotros, si se quiere atacar efectivamente el narcotráfico, volvemos una vez, como lo mencionamos, con lo de la delincuencia común y la seguridad ciudadana, ¿no? Que las verdaderas causas del narcotráfico están en las fuentes del poder político. Don Walter. Mire, el problema del narcotráfico no es un problema nacional, es un problema regional. Y posiblemente tenemos que ir a América Latina con un código latinoamericano de defensa contra el narcotráfico. Yo lo hice cuando estuve en el Parlamento Latinoamericano. Y a nivel nacional tenemos que comenzar a hacer medidas muy específicas. Una de ellas es el tema migratorio, que en Costa Rica entran algunos grupos por la vía migratoria sin algún control específico. El otro tema es a nivel de la participación de algunos grupos municipales, porque muchos de los contrabandos entran por algunos cantones del país, muy ocultos, en zonas específicas, y tenemos que tener participación. Y por supuesto, estamos hablando de esas redes que en Costa Rica vienen invirtiendo. Vemos levantarse grandes inversiones multimillonarias simplemente por el no control específico de esas inversiones del narcotráfico que han venido incluyéndose en el país. De manera que nosotros proponemos un plan integral que venga a contemplar esa participación activa de los grupos locales y, por supuesto, a nivel regional un código que venga a hacer no solamente el patrullaje conjunto, sino también otras medidas específicas. Muchísimas gracias a ambos candidatos y de verdad que gracias por acompañarnos, don Héctor Monestel del Partido de los Trabajadores y también don Walter Muñoz del Partido de Integración Nacional. Llegamos al final de esta sección de redes sociales y también del programa. Gracias por acompañarnos. Recuerde que las redes sociales están disponibles porque mañana tenemos otro programa más con más invitados aquí en Café Sinar, el Facebook Sinar Canal 13 y también el Twitter @Sinar13. Gracias a Diana y nada más recordarles y también comentarles a nuestros invitados que nos comunica nuestro productor, don Sergio Castro, de que don José Manuel no pudo venir por una situación de salud de su hijo. Así es, él nos comunicó hace unos minutos. Nada más, antes de irnos, muy rápidamente, solo un nombre. ¿Por cuál partido no votarían en esta elección? Un nombre, nada más, no me digan el porqué, don Walter. Bueno, Solo creo que por ninguno de los 5. Uno, don Walter, dígame un partido. Por ninguno de los 5. Don Héctor, un partido. Por ninguno. Gracias. Bueno, agradecerles a don Walter y a don Héctor y ofrecerles el espacio aquí donde les garantizamos la participación a todos los candidatos y todos los partidos y una vez más agradecerles por esta madrugadita de hoy. Mucho gusto y estamos a la orden, decirle que en estas semanas seguiremos llevando nuestras propuestas y que lo piensen bien. La mayoría no se han decidido por quién votar y creo que tienen una opción para llevar los diputados y llevarnos a la presidencia de la República para ofrecer soluciones a los problemas nacionales. Muchas gracias y nada más decirle a los televidentes que no vote patronos, vote trabajadores, que vote de primero arriba a la izquierda. Muchas gracias a ambos y bueno, también invitarles para que sigan a través de Radio Nacional y también de www.sinar.go.cr. Así es, Luis Carlos, nos vamos mañana a otro programa de Café Sinar. Que la pasen bien, buen día.